Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos en la segunda parte del programa, dado que estamos tan pendientes del comentario o de los comentarios de nuestro primer bloque, pues vámonos de una vez a continuar discutiendo el tema que se ha convertido de facto en el tema del día de hoy, que tiene que ver con Venezuela. Pero antes quiero aprovechar para saludar a nuestra gente que nos acompaña a través de nuestras emisoras, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, digitalmente porque no podemos salir por dial comercial, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, igualmente a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y enviamos también un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa, insisto, dada la participación que hemos tenido hoy en el programa, continuamos hablando de Venezuela. A ver, voy a incorporar nuevos comentarios. Por ejemplo, por ahí Andrés Martínez Requio dice: María Corina Machado nunca se ha rendido y la admiro mucho, pues está sola haciéndole frente al régimen. Kia Won dice: qué pena con los venezolanos que se olvidaron de nuestro libertador Simón Bolívar y del mejor presidente de Venezuela, como fue Carlos Andrés Pérez, que Chávez le dio el caracazo y lo sacó de Venezuela para este grupo de sus engendros para que ellos saquearan a Venezuela, llevándola a la ruina. Pueblo, por seguir a Chávez, voy a parafrasear, bueno, de todas maneras esto sí lo podemos decir al aire en nuestras emisoras, pagarán sus consecuencias por muchas generaciones. Dice Kia también: si no hay paro nacional, todo el pueblo de Venezuela será destruido. Arsene dice: de acuerdo contigo, Vladimir, exactamente, yo también pienso en eso y así será. Andrés Martínez Requio comenta: esperemos hasta diciembre a ver si con la ausencia de los perniles definitivamente se termina alzar los barrios y lo bajan de la silla de Miraflores. Elena nos comenta: Vladimir, Nicaragua no es Venezuela. 11 años no es lo mismo que 20, no es lo mismo, son dos generaciones de venezolanos que no conocen otra cosa que lo que han vivido. Llega el momento que creen que es lo justo y lo normal vivir para sobrevivir malamente. A ver, Elena, no estoy de acuerdo contigo con este punto y fíjate por qué. Y qué bueno que podamos abrir esta discusión porque me parece súper pertinente. En Venezuela, desde el mismo momento en el que Chávez tomó posesión, en enero de 1999, gana el 98, comienza el 99. El conflicto social se vivió con muchísima intensidad. Mucho peor cuando sabemos que Chávez logró comprar a medio país y lo tuvo allí con una especie de enamoramiento ficticio hasta el 8, 2009, 2010, más o menos hasta esa fecha. Pero en el interín vivimos paro petrolero, paro generalizado, vivimos lo que ellos dicen fue un golpe de Estado. Yo no creo que haya sido un golpe de Estado. Para mí fue un teatro de operaciones para limpiar toda la Fuerza Armada y las fuerzas vivas del país. Pero no solo eso, las protestas todos los años con especial punto en el 2014 y en el 2017. Dime tú, Elena, y a los que están conectados, en el 2017, que fue hace apenas un año, no estamos hablando de 5, de 10 ni de 30, hace un año veíamos a nuestros niños menores de edad en la calle enfrentándose con unos delincuentes violadores de los derechos humanos que andaban y los terminaban de dar tiros de gracia en la frente cuando ya estaban en el suelo. Esos niños que no han conocido otra cosa que el chavismo soñaban con la libertad. Aquellos que murieron soñaban con algo que se llamaba democracia que nunca conocieron. Por eso es que me niego a pensar que en Venezuela ya todo esté perdido. Me niego a pensar que ya el pueblo que está en Venezuela, que sigue siendo la inmensa mayoría de los venezolanos, pues sencillamente se ha cruzado de brazos y dijo: hasta aquí llegué. Pues no, porque si hace apenas un año pensábamos que caía el régimen o no. Lo comenté en aquel programa, en el primero o en el segundo, no recuerdo, con Bailey, que él me decía: ¿pero qué pasó? Todos creíamos que caía. Pues sí, absolutamente todos nosotros creíamos que el régimen de Venezuela iba a caer. ¡Ey! Y hay otro ejemplo. El pueblo venezolano, incluso el chavista, dejó de serlo
Los chavistas, muchos han huido, y los que no han huido, muchos están en Venezuela, aún con un carné de la patria en la mano por la necesidad de comer y alimentarse, desesperados porque salga, porque caiga este régimen. Para muestra un botón, el régimen venezolano, sabiéndose sin voto, sin apoyo ni participación popular, se ha inventado todas las estrategias para destruir la vía electoral y poder ganar sin votos. Eso es lo que han hecho. Ahora, ¿dónde está el punto clave? A mi juicio, a partir de todo lo que hemos vivido, están jugando con lo único que les sirve ya para podernos mantener secuestrados, y es con la vida. Porque antes jugaban con una especie de chantaje en torno a que si yo me voy, te van a quitar esto. Si a mí me tumban, no vas a tener tal beneficio, no vas a contar con la casa, no vas a contar con el carro, te van a subir la gasolina, no te van a dar alguna comida o no te van a mantener habilitado el CDI, el centro estos de atención médica. Eso era lo que decían, el chantaje que existía. El chantaje de decir, hey, pues definitivamente no me puedes dejar afuera, yo soy quien te va a proteger porque yo soy el pueblo. Eso era lo que decía el régimen de Chávez y después el de Maduro. Pero ese chantaje se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque ya no hay medicina, porque ya no hay atención pública, porque los barrios adentro, que tú los conoces bien, Elena, porque además el modelo viene de Cuba, creo, por tantos cubanos, un médico así aplicado en Venezuela, pues nada de eso funciona. Entonces ya el chantaje no sirve. ¿Qué van a decir? Vemos cómo se están contradiciendo con el cuento de la electricidad cuando se fue en Caracas. Fíjense cómo se movió todo. Se fue la luz en Caracas. O sea, en Venezuela la luz se ha ido en todo el interior. Tiene por lo menos 15 años racionándose. Y no pasa nada, porque resulta que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Lamentándolo mucho, las decisiones políticas se toman en la capital. Ah, que nos duele mucho, claro, se lo dice alguien que es guayanés, yo no soy caraqueño. Entonces, ¿qué pasa? Que entendiendo esa realidad, vemos cómo se movió todo. Nada más porque en Caracas se había ido la luz. Siempre lo hemos dicho, en Caracas el agua, que ahora no, que ya no hay, pues el agua fue, digamos, fue el sector en el que se fue, digamos, de todos los sectores en los que se racionaba el agua en todo el país, fue prácticamente el último. Igual con el tema de la luz, que prácticamente nunca se ha racionado. Ah, no, pero es que Caracas es un caos, es una metrópolis, racionala a las 3 de la mañana cuando no hay nadie en la calle, o a la 1 de la mañana. Pero no, porque es Caracas. Porque es Caracas. Las principales cajas CLAP, ¿dónde las reparten? ¿En Tucupita? ¿En Tumeremo? ¿En Santa Elena de Guairén? Pues no, se reparten en las barriadas de Caracas. Eso es lo que están haciendo. Igual con el cuento del carnet para la gasolina. Están arrodillando a patadas al pueblo. ¿Y por qué lo arrodillan a patadas? Si se supone que ese pueblo ya se acostumbró a ellos. No, porque saben que justamente porque no se ha acostumbrado a ellos, porque quiere libertad, porque quiere otra cosa, bueno, pues justamente por eso tienen que amarrarlo, ahorcarlo y destruirlo. Esa es, por lo menos, la óptica que manejo yo. Y espero que no sea una alegría, tísica, como dicen, o que sea una especie de autoengaño. Creo que en efecto, la única manera de mantener al pueblo allí donde lo tienen es justamente a través del chantaje, más nada. Eso es todo, el chantaje. Mejor dicho, el chantaje ya no sirve. A través de la amenaza, la intimidación y la muerte. Aquí, en la frente, la palabra muerte. Fíjense que tengo casos y ahora voy a comentar uno específico para que nos puedan ayudar. En el Facebook ya está publicado este caso de Ketty, que tiene cáncer de pulmón. Diariamente el costo son $1.400 en Venezuela. Está en cuidados intensivos. Eso es una cifra impagable. Es una condena a muerte. Si no cuentan con el apoyo nuestro, es una condena a muerte. ¿Cuántas personas no hemos conocido que han muerto a causa del régimen chavista? Y aún así, es tal la maldad que está instalada en Venezuela, que ahora vemos cómo se han dividido en 3 grupos: los bolivarianos, los chavistas y los maduristas. Están divididos. Y comienzan las contradicciones a aflorar. Las élites se están resquebrajando, los están persiguiendo en buena parte del mundo, ¿o no? Eso está ocurriendo. Y por eso la desesperación de ver a un Diosdado Cabello
que tú lo conoces bien también, Elena, este tipo de ejemplos, pidiéndole al homólogo, al espejo del Partido Comunista Cubano, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, violando incluso los estatutos de su propio partido, pidiéndole que se nombre, que se nombre nuevamente a Maduro como el presidente del partido, y que Maduro, a dedo, como de costumbre, como suele ocurrir en los partidos dictatoriales, pues que escoja a todos los representantes. No puede haber posibilidad ni siquiera para el disenso dentro del comunismo en Venezuela. Si usted es comunista, usted no tiene oportunidad de poderse sentar enfrente de un dirigente de esta calaña a decirle: señor, usted lo está haciendo mal, porque usted va a ser vetado o votado. Es el mejor ejemplo de la filosofía Fidel. Es decir, los corrompo y los divido. Te corrompo, ¿por qué? Porque necesito que tú tengas tu talón de Aquiles allí. Cuando lo tengas, te mantengo tranquilito, robas todo lo que tú quieras, me vas a ser fiel a lo que yo te pida, y cuando te resbales a la más mínima resbalada, lo que te viene la justicia, y además te saco como si fueses un trofeo de guerra. Entonces, insisto, creo que, aunque coincido parcialmente con el argumento de mi queridísima, admirada y respetadísima Elena Madán, no lo comparto al 100%. ¿Qué comparto parcialmente? Sí, que el venezolano, lamentándolo mucho, fue al mejor estilo de los condicionadores negativos que incrementan una conducta desviada, fueron acostumbrándose un grupo importantísimo de las masas populares de Venezuela, acostumbrándose, uno, a sentir que aquel que era rico, aquel que prosperaba era malo, y número dos, que el Estado, el papá Estado, tenía que entregarles todo. Y eso entiendo que hace mella, y a eso sé que es lo que se refiere Elena. Recuerdo justamente en un programa con María Laria, tu querida paisana cubana, coterránea, ella mostraba un video, recuerdo, de una mujer en Cuba que estaba reclamando porque le entregaran una casa digna. Vivía en un tarantín, sacó su colchón, lo colocó en el medio de la vía, llegaron unos cuerpos de seguridad del Estado cubano, y bueno, la gran noticia era: oh, se está levantando, miren cómo esta mujer se atreve a levantarse contra el régimen cubano pidiendo una casa. Y yo les decía en ese programa para América TV, les decía: señores, que no se dan cuenta, eso es lo que quiere el régimen. Que la gente salga a protestar por una casa, por una bolsa de comida o por un acetaminofén. Eso es lo que quieren, porque es la mejor manera de desviarlos de lo que realmente le da terror al régimen. Hablo el del cubano, hablo el del venezolano, del nicaragüense, lo que ustedes quieran. La libertad. Y por supuesto, en el punto más extremo, luego de que tengamos libertad, la democracia. A ver, incorporo nuevos comentarios. Me disculpan que me pegué acá a contestar, pero estas cosas apasionan. A ver, nos quedamos con nuestra querida Elena. Javier Alexander dice: nos cansamos de esto, los líderes ya salieron del país con los que de verdad teníamos ganas de cambio y no ansias de poder como los líderes de la oposición. Por eso se pudo dar el cambio, porque negociaron con el tirano. Yo estoy seguro que el primer anillo de seguridad del régimen es justamente la oposición venezolana, buena parte. Por ahí nos dice Pedro Vladimir: solo queda que se orqueste una intervención militar internacional, y eso solo va a dispararse cuando el pueblo vuelva a tomar las calles. Rodolfo dice: qué hermosura de música. Bueno, gracias, ahora te la comparto, Rodolfo, el nombre. María Eugenia Goto dice: sí, Vladimir, pero salen los matones de los colectivos y comienzan a matar sin compasión, y los gorilas cubanos neutralizan al pueblo. Bueno, vayan al ejemplo de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Exactamente igual, es la franquicia, como lo ha dicho Elena tantas veces. Andrés dice: compartan todos este programa, los grupos de ustedes participan, así estaremos todos bien informados. Gracias, Andrés, además por tu apoyo a través de Guacharracos por el Mundo, y a todos los que nos apoyan día a día compartiendo el programa, lo aprecio enormemente. Ivonne Aristigueta dice: en cualquier momento se va a prender esta chispa. Pienso que todos los ingredientes están en la mesa, y el pueblo saldrá para adelantarse a defender lo indefendible. Lo defendible, la libertad. Hansel Hernández con nosotros. Atenaida nos comenta: lo peor que le puede pasar al pueblo venezolano es dejarse llenar de desesperanza. Vamos a gritar y activarnos todos juntos, y así sacaremos a Maduro. María Corina es la única líder en la que creemos la gran mayoría. Necesitamos que nos activemos. Su ruta es clara. Elena nos dice: durante muchos años
el mundo se preguntaba por qué los cubanos no nos rebelábamos. Pues porque entre otras cosas nos fuimos muchos y los que quedan no conocen otra cosa. Elena nos completa diciendo: es complicado entender, yo lo sé, pero es una realidad que solo puede entender quienes lo han vivido. Gracias, Elena. Y comparto, como te digo, mucho de lo que nos comentas. Andrés nos comenta: seamos positivos. Cuando creemos que algo no va a funcionar, debemos tratarlo, pues a veces esa opción funciona. Mientras tanto, Pedro nos dice: mientras más rápido querramos salir de esto, más violenta será la receta, pero ya es el clamor del pueblo. Andrés, por su parte, nos comenta: estoy muy de acuerdo con Vladimir, pues gracias a Dios en Venezuela tenemos buenos padres que les han transmitido a sus jóvenes hijos cómo era antes Venezuela y que hay que rescatarla. Elena dice: sí, ok, tienes razón. Yo en ningún momento he puesto en tela de juicio la valentía del pueblo venezolano. Lo que estoy resaltando es el poder, la fuerza, las armas que tiene el régimen. Eso les da fuerza, por supuesto. Y el control obsceno a través de la violencia. Del uso de la violencia a través de grupos militares y paramilitares. Y eso nos tiene, el terror, tú lo has dicho, Elena, y muchas personas lo han compartido con nosotros. El miedo, el terror ha sido una política de Estado. El uso justamente de las armas, de los grupos violentos, además el ensañamiento, vimos cómo asesinaban a mansalva a nuestro pueblo en el 2017, cosas que no vivimos, que son mucho peores incluso que las que pudimos haber vivido en 200 años de historia republicana. Así que concuerdo en esto 100% con nuestra queridísima Elena. Pedro nos dice: ya los chavistas son los más peligrosos ejecutores de un posible golpe de Estado, así que ya no son los de la oposición los que sacarán a Maduro. Andrés dice: sí, Maduro tiene el error o el terror a esa corriente chavista que está a punto de tumbarlo. Pedro dice: Caracas será el detonante, eso es una condición indispensable, mientras que justamente Andrés dice: sí, la mecha de la bomba está en Caracas. Arsenia comenta: así es, Elena, nosotros somos luchadores y no estamos acostumbrados a pasar hambre ni vivir así. Por eso sé que nosotros volveremos a salir y seguiremos luchando. Lo que nos pasó es que el Papa nos enfrió las marchas. Yo creo que no era un tema de Papa, creo que es mucho más complejo el tema, pero bueno, nos comenta Arsenia: el Papa nos enfrió las marchas con algunos de la Mesa de la Unidad Democrática y Zapatero en Santo Domingo, así que nosotros somos fuertes y saldremos de esto, ya lo veremos. Recuerda que Cuba también está quebrada porque quien la tenía fuerte era Chávez y Maduro. Por eso te aseguro que lucharemos por nuestra libertad. Es más complejo, ¿no? No es solamente un tema de actores extranjeros, Zapatero, Cuba, el Papa, es muchísimo más complejo y tiene que ver, por supuesto, con nuestra propia identidad como pueblo y nuestra iniciativa, más allá de lo que dicten los grupos de poder, porque si hablamos de grupos de poder hay que hablar de gobierno y de oposición, o de régimen y de oposición, y lamentándolo mucho los dos han jugado a mantenernos como nos tienen hoy día. A ver, Antonio dice: Venezuela no está perdida y los venezolanos opositores abstencionistas están inertes frente al régimen. Lo que pasa es que pensaban que la abstención iba a deslegitimarlo y el apoyo internacional iba a actuar con la intervención. El régimen juega con el sometimiento al punto de obligarte a sacar el carnet de la patria. Mónica Salazar nos comenta: todos los populistas autoritarios tienen el mismo lenguaje. Los kirchneristas decían que Macri iba a sacar todos los beneficios sociales. Elena nos comenta: el pueblo sale a la calle con un paro general y ponen de nuevo los muertos que sean necesarios, que siempre serán menos, y los sacan a piedras y palos buena vez por todas, o no saldrán de este embrollo. Ojalá, repito, lo mismo de siempre. Nosotros llevamos 60 años diciendo: ahora sí cae esto. 60 años, para mí no es fácil escribir sobre esto. Ojalá pudiera explicar con lujo de detalles nuestro ejemplo. Ojalá que puedas venir, Elena, acá al estudio y pasar una semana completa hablando con nosotros del tema. Elena también nos puede decir, y ahí yo sé que Elena y yo coincidimos 100%, en el peligro que corremos
pensando, soñando y diciendo que va a haber una intervención militar internacional. Elena, si estás todavía conectada, que sé que sí, siempre estás allí de primera y te vas de última, siempre apoyando, eres la que apagas la luz del estudio. Sé que Elena nos puede decir el peligro que significa que reviste este tema. ¿Y por qué digo el peligro? Es dejar en manos de terceros nuestra responsabilidad. En Cuba, de alguna manera, todos los años esperan que Estados Unidos vaya y les rescate del castrismo, del comunismo castrista. Y no ha ocurrido, no está ocurriendo y probablemente esto no ocurra jamás. Entonces, hay que entender también que, insisto en este argumento, el tema arranca desde adentro. Ahí coincido nuevamente con Elena, si el pueblo no es el que se activa y por supuesto de alguna manera logra romper la barrera militar e incorporarla a la lucha y por ende permitir que poco a poco se resquebrajen las élites del poder y caiga el régimen, pues si esto no ocurre, créame, no va a venir nadie desde afuera a rescatarnos. Nadie, el asunto es nuestro. Pedro nos dice, ya la ineptitud de Maduro está afectando a la capital, por lo que creo que está muy próxima a su debacle, solo falta la calle. Isabel Aguilar nos dice, la clase media ya no existe, la baja está junto a la extinta clase media en clase sobreviviente, es una buena manera de describir lo que realmente pasa en Venezuela, que es la que está imperando y el régimen genocida está realizando un exterminio selectivo, acabando con los más débiles por enfermedad, inseguridad, por hambre. Estamos en un gran campo de concentración de exterminio masivo. Pero dice, los chavistas ya son una bomba de tiempo. Carlos Guevara dice, Vladimir, si decidiéramos salir como en el 2002, se cae este gobierno, solo le falta es un empujón, pero ahí está el problema, no hay quien mueva a la gente en María Corina, quien es la única de la oposición que ha mantenido la misma postura y es la que tiene más credibilidad. Elena justamente dice, Arsenia, Elena le contesta a Arsenia, nosotros también éramos el país latinoamericano más desarrollado de la época y no conocíamos ni el hambre, ni la necesidad, ni la miseria, ni nada de lo que nos han propiciado. Los cubanos éramos un pueblo fuerte, patriota y aguerrido y ojalá para mí, para muchos cubanos, sería una gran revancha la libertad de Venezuela, aunque nosotros continuemos igual. Y lo digo de corazón y yo suscribo lo que nos comenta nuestra querida Elena. Andrés nos dice, los barrios o los cerros tendrán la última palabra. Elías Prato dice, sería una vergüenza para el mundo y la humanidad que en esta época de la globalización se mantuvieran por siempre los regímenes como Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba. Totalmente lo que dice Elías es perfecto, es decir, ya no tiene sentido hablar a estas alturas de la vida, a permitir en que estos regímenes se mantengan, como el caso tal cual de Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela. Siquio Ramos dice, mientras los militares no estén del lado del pueblo, lo que venimos diciendo, seguiremos con este gobierno, diría yo, con este régimen. Están recibiendo su bozal de arepa y están recibiendo un buen dinero del gobierno, cada vez les alcanza para menos, pero es cierto, 2.400% de incremento salarial, imagínense ustedes, solo en este año. Atenaida Sánchez dice, así es, Vladimir, coincido contigo, solo nosotros saldremos de Maduro, gracias por tu programa. Pedro nos comenta, y ya con esto vamos a ir cerrando con los dos últimos comentarios. Vladimir, yo soy hijo de padre cubano y tengo 53 años, te puedo decir que hay un nivel de exceso poblacional que paraliza a un pueblo, pero que no espero que no lleguemos a este estado. Isabel Aguiar nos dice, así es, el régimen le tiene miedo a que bajen los cerros de Caracas. Bueno, ahora sí nos toca hacer punto final. El programa de hoy, pues teníamos preparado muchísimo más para compartir con todos ustedes. Entre otras cosas, hablar de Colombia. Les cuento muy brevemente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha pedido que se congele de alguna manera su solicitud de renuncia ante el Congreso. Las cosas se siguen moviendo en Colombia con muchísima fuerza. Ya nos tocará mañana compartirlo con todos ustedes. Les hago una invitación o dos invitaciones adicionales. La primera,
Acompáñenos de nuevo mañana a 6 de la tarde en vivo a través de Américas Noticia por el Facebook Live o en diferido con nuestro canal de YouTube o a través de nuestras emisoras en los distintos horarios en Venezuela, Estados Unidos y en Europa. Y dos, les voy a pedir que entren en mi perfil que es público en Facebook y tenemos una campaña que quisiera que apoyáramos con mucha fuerza. Y me voy a tomar un par de segundos para incorporarla, para comentarles brevemente. El hecho es que hay una venezolana, déjenme que estoy buscando para tener todo aquí a mano, una venezolana. Ella se llama Ketty Citella. Ella está enferma, desde el lunes 23 de julio. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Médico La Floresta en Caracas. Fue operada de emergencia, además de una acumulación de líquidos que rodeaba su corazón, impidiéndole latir normalmente. Pues descubrió, lamentándolo mucho, un tumor en el pulmón izquierdo. El hecho que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La campaña en GoFundMe se encuentra en mi perfil en Facebook. Es una campaña real, se lo certifico, así que les pido por favor que compartan esa campaña y que además los que puedan, lo que esté a su alcance, $1, $3, $5, $10, $100, $1000, lo que ustedes puedan, pues será bienvenido para esta y por supuesto otras campañas que vamos a seguir apoyando desde nuestro humilde espacio. Por lo pronto nos toca despedirnos. Me disculpan aquellos que esperaban las noticias de Colombia, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, etcétera. Se las debo mañana. Vamos a estar hablando de este tema, Dios mediante, el día de mañana en nuestra emisión número 720. Por lo pronto me despido, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.